Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estéis escuchando. Yo soy Lorena Ruiz. Y yo, Elena Sánchez. Y esto es un nuevo episodio de Las de la Última. Y pues nada, en el episodio de hoy vamos a hacer un especial que nos gustaría hacer pues cada 4 semanas, un poco como el último episodio del mes, ¿no? Sí, O el primero, en este caso va a ser el primero. Bueno, no, el segundo. O sea, sí, el segundo del mes. Pero bueno, nos gustaría hacerlo como una vez al mes, al menos. Sí, como traeros algo diferente, que no sea solo Algo hablar cotidiano, claro. nosotras de cualquier tema, sino cosas que quizás no sabéis, que son un poco más interesantes, Claro. o contar historias. Como algo que está muy de moda últimamente, que la gente va contando pues cosas de sectas o tradiciones extrañas o cosas así, Sí. pues nos gustaría hacer una sección que sea como interesante. Y bueno, pues esta va a ser la primera. Sí. Y pues la de hoy va a ser un poco de misterios del mar. Vamos, Sí. ¿no? Podríamos decirlo Podríamos así. decirlo. O fenómenos extraños o puntos extraños de la Tierra. Sí. Yo diría más puntos extraños. O sea, sí, yo porque creo el que tuyo sí. es un punto extraño y el mío es un punto extraño. Bueno, pienso pues yo. puntos extraños de la Tierra. Eso es. Así que nada, pues Lorena ha buscado uno, yo he buscado otro y empezaremos contándolo y Sí. desarrollándolo. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Y yo hoy vengo a hablar del Triángulo de las Bermudas, que es algo que es un lugar que se habla mucho y Muy que interesante, además, en las películas y eso como que muchas Sí. veces lo dicen y a mí me gusta bastante. hay muchísimas películas que tratan solo del Triángulo de las Bermudas y Sí. cosas que pasan ahí. Los misterios que pasan ahí. Sí. Entonces, pues, bueno, no sé si todos sabéis muy bien dónde se ubica y cosas así, pero realmente está formado por como más de 1 millón de kilómetros. Es Y muchísimo. que, claro, son de kilómetros cuadrados, Vale. ¿vale? Que son muchísimos kilómetros. Y se llama Triángulo de las Bermudas porque forma un triángulo equilátero entre la punta de las Islas de las Bermudas, Miami y, pues, Puerto Rico. No ¿Vale? sabía que estaba ahí, la verdad. No sé, No, no puede sabía ser dónde como- estaba, pero no imaginé que, por ejemplo, ahí cerca de Puerto Rico. Claro, sí, está como... Sí, como un poco haciendo esquinas. Claro, justo. Tocando un poco el límite, ¿no? Supongo. Sí, por eso se llama como triángulo, porque toca cada uno así Cada un una, poquillo. vale. Pues sí, pero se llama Triángulo de las Bermudas, no de Puerto Rico. Vale. Sí. Y pues es realmente un triángulo imaginario, ¿no? Porque no hay ninguna barra ni nada que pues lo vaya separando, como es lógico. Claro. Entonces, pues como sabemos, ahí se han perdido muchísimos barcos, aviones, es decir, más de 100 aviones, barcos y con ello pues personas. Y nunca se ha sabido el por qué. Bueno, ya de hoy sigue sin saber. Claro, que no hay una ¿Qué explicación pasa ahí? racional de qué está pasando ahí, vale. Entonces, pues, bueno, os voy a contar primero el primer caso de cuando ya de repente... Vale, no se da ¿Qué cuenta pasó? alguien de que Cuando pasa alguien, algo. claro, justo. Vale. Y también un poco de alguna leyenda, para que luego también nos contéis vosotros qué creéis vosotros que realmente pasa ahí. O que sabéis, claro, que al final nos Claro. estamos documentando, pero estamos tocando un poco la superficie. Claro, Luego habrá será- cosas más justo. profundas. No vamos a contaros las 100 historias, Claro. sino pues las dos Las más más interesantes. Entonces, pues bueno, todo empieza en el 1945, es decir, como si aquí al terminar la guerra civil, ¿vale? Vamos a decir. Vale. Bueno, un poquito, mucho Sí, más tarde, pero sí, bueno, pero- eso me entendéis. En Yo he el dicho, que- bueno, vale. Y es famoso por el vuelo 19. Vale. ¿Qué pasó? Pues que 5 aviones de militares de Estados Unidos decidieron salir de Florida y transportaban, pues, iban 14 hombres. Y hacer unas maniobras para controlar, para saber cómo tenían que efectuar si había cualquier conflicto, dónde tirar bombas, no sé qué. Es decir, maniobras de militares. ¿Qué pasó? Pues que sobrevolaron esa zona y desaparecieron. Y no se supo más. No se supo más de ellos. Joder.
Lo único que se supo fue que, bueno, iba con ellos también uno de emergencia Ah, vale. y ese también desapareció. Todos desaparecieron. Sí. Había cerca de 27 personas. Vale. Y el último mensaje que se dio y lo último que se sabía era que se habían perdido y que no sabían dónde estaban ni cómo ubicarse para que le fuesen a buscar. Pero nunca más se supo nada más. Entonces, claro, nunca se ha sabido ni un último mensaje que suele haber a veces. El mensaje era nos hemos perdido. ¿Y ya está? Y ya está. Vale. ¿Y hay explicación que se pueda tener? No. A ver, al final voy a decir como un poco las las teorías. Claro, las teorías, pero realmente no hay ninguna explicación lógica. Yo soy consciente por las películas y todo eso y lo que yo creo que todos un poco sabemos así en general del Triángulo de las Bermudas, y es que eso, que desaparece la gente, que no se sabe, que es como un agujero negro en la Tierra, que no se sabe a dónde va la gente, Claro. que se pierde y que no hay mucha explicación de qué puede ser. Sí, nadie... Por eso me da curiosidad saber cómo... Cosillas, ¿no? Sí. Pues eso fue realmente como el primer suceso que Vale. se tiene documentado, ese vuelo 17. O sea, en 1945. 45, sí. Vale. O sea, me parece tarde, ¿eh? Sí. Pero bueno. Pero claro, a ver, A ver, probablemente era con aviones. antes pasaban cosas, pero no se documentaban. Porque luego voy a contar otra cosa también muy... Claro, pero abarca mucho terreno de océano, supongo. ¿O de Sí. qué abarca? Es agua. Es océano, Vale. está en medio del agua. Vale. Hombre, a ver, son más de 1.000.000 No, pero de sí. kilómetros cuadrados. ¿eh? Claro que si igual pasaba en tierra es como un poco más raro, A ver, pero... Claro, pero... Que es hay ahí es el algo agua. entre esos 3 puntos que... Chao. Justo. Vale. Bueno, pues Bueno, y esto pues nunca se supo de ellos. nunca se supo más y ahí... Desaparecieron. Ellos se han quedado ahí, vale. Sí, Vale. no sabemos dónde, pero por ahí. Y pues este lugar pues es interesante porque solo hay otro lugar que es igual, que es en Asia, Pero de... parecido al Triángulo de las Bermudas. Ah, sí, pues no lo había escuchado nunca. Sí, ¿Y que se cómo se llama Mar del Diablo, si no me equivoco. Pues yo creo que no lo he escuchado Sí, Mar del nunca. Diablo. Pero nunca. Sí, y es que buscando como que vi que también que había muchos. Y entonces, igual está eso, el Mar del Diablo, en el que está cerca de Japón, en la costa este de Japón. Y pues también han desaparecido allí muchas personas, y embarcaciones y todo. Y no se Madre sabe el mía. porqué. Lo que pasa pues que, claro, el Triángulo de las Bermudas es más... Han sucedido más cosas. Y A ver, y siempre es se muy sabe más. grande. Sí. No sé. A mí también te digo, ya son ganas de querer sobrepasar esa zona, ¿eh? Ya, Ya pero... son ganas de saber De con todo lo que jugártela. pasa, sí, de jugártela. Pero claro, bueno, no sé si lo contarás, pero ¿hay alguien Sí, que haya conseguido salir del triángulo? sí. Ah, vale, pues ahora, eso me interesa mucho. Hay 2 personas. Y claro, lo curioso de este lugar es que tiene una gran profundidad. Claro. Entonces no se sabe si realmente, a lo mejor los barcos que han pasado por ahí están debajo del agua. Porque lo curioso de este lugar es eso, que tiene muchísimos metros de profundidad y nunca se va a saber qué hay debajo. Claro. Es esos fondos marinos en los que Se pierde, sí. se pierde y no se sabe qué criaturas hay ahí marinas, qué realmente pasa. Claro, pues nada. A ver, también si está sumergido, también se lo puede ver, tampoco se sabe si son tantísimos kilómetros, también ponte a saber en qué punto exacto, Claro, eso es muy Fue. complicado. porque con el Titanic mismo, o sea, fue un tiempo detectar dónde estaba y realmente ese barco sí que se sabía en qué trayectoria estaba y en qué punto comenzó a hundirse. Entonces fueron años los que tardaron en ver si realmente estaba ahí abajo, pero efectivamente sí que estaba, lo que tenían que ver era a qué profundidad había quedado. Porque Claro, y eso es lo depende más del fondo. complicado, Exacto, que realmente. luego de hecho hablaré de algo relacionado con el Titanic y tendré que mencionarlo, ese caso, pero que al final era un punto exacto en el que se sabía que se estaba hundiendo, porque sí que hubo gente que les recogió y sabían en qué punto era. Mm. Pero tú, un avión que ha desaparecido y que no sabes dónde estaba, ponte a Claro. buscarlo en ese gran triángulo de kilómetros. Es que el problema de este lugar, que bueno, lo iba a decir más tarde, pero bueno, da igual. Ah, vale. A ver,
todo según 2 personas que sobrevivieron que consiguieron salir de ¿No ahí. consiguieron salir? ¿Pero Que eso es muy normal? complicado. ¿O ilesas o...? A No ver, se ilesas sabe. no, pero consiguieron salir de ahí. Iban en aviones. Vale. Y dicen que ahí se pierde el magnetismo. Eso te iba a decir, sí. Y esto no es que lo dijesen ellos ahora en el 1900. Es que ya Cristóbal Colón, Vale. en su carta de bitácora, lo escribió, dijo, no sé qué pasa en esta zona, que la brújula no, ¿sabes? Está todo el rato moviéndose, no está quieta en un punto de saber exactamente hacia qué dirección Sí. estás yendo. Y probablemente, y seguro, esto es uno de los grandes problemas de este lugar, Claro. que realmente no sabes dónde está y por eso decían, no sabemos dónde estamos, porque no pueden saberlo, porque no funciona Claro, nada. se pierde la ubicación, o sea, no hay forma de que se oriente. Claro, exactamente. Entonces tú imagínate que estás en medio del agua, en un barco, o arriba en el cielo, y solo ves agua, y lo único que tienes para guiarte es una brújula o un mapa, lo que sea, Ya. y no funciona. Ya, la verdad que no había caído en eso, pero claro, es verdad que puede ser algo que lo que esté haciendo es que tira hacia abajo. O sea, es decir, que si pierden, es que no sé cómo explicarlo, pero porque tampoco entiendo muy bien de cómo van los aviones y eso, pero claro, que igual es una fuerza como que hace que al final se vaya hacia abajo el avión, o sea, que pierda directamente, Claro, de presiones, ¿no? claro, de presiones, que al final pierda la habilidad de estar estabilizado por sí solo en el aire. Y eso es lo que hace que caigan. A ver, para mí, obviamente, puestos a pensar dónde están esos aviones no desaparecen, esos aviones obviamente caen en algún punto. Claro, lo que pasa es que nunca se llega O a sea, no se descubrir llega a porque saber, pero nadie va allí a buscar. nadie vaya a Porque buscar, pero es lógico. lo normal es que obviamente los aviones en un punto, pero lo interesante es saber por qué motivo Ocurre esto. o ¿no? en qué punto exacto de repente se desestabiliza. Hmm. No sé, creo que igual, bueno, no sé si hay como algo o una, no una profesión, pero una rama que sí que estudie como mucho esto, A ver, o muchos científicos que estén estudiando este caso, porque es algo interesante, o sea, es un ¿sabes? fenómeno Claro. un poco distinto, ¿no? Sí, a ver, yo creo que realmente hay mucha gente estudiando esto. Lo que pasa es que darle una explicación, O sea, tienes que ir también. claro, Ya. y atrévete tú a meterte ahí. No sé, pero igual que mandan a Marte cosas que, en plan, típico vehículo que no hay nadie dentro. Ya, pero es que la cosa es que se pierde la cobertura. Ya. Entonces, tú aunque envíes, porque a Marte, vale, se envían como robots, Sí. y esos tienen cámaras y tienen todo, pero si tú envías a ese punto un robot, una cámara, un dispositivo, lo que sea, va a perder. Claro, o sea, Vas se a supone- verlo, vas a ver lo que pasa a 5 metros. Pero y se ya supone está. que el triángulo ya está establecido como que ese es el límite en el que ya se empieza a perder cobertura. Sí. Vale. O sea, digo, igual es un punto dentro exacto. Pero entonces... Hombre, a ver, supongo que cuanto más al centro, más en el medio estés, peor. Es que no es esta película la de... Bueno, igual me estoy colando, pero la de Viaje al centro de la Tierra, que está... ¿cómo se llama? Puede ser. El que Que hace de sea La la de- Roca, en plan Dwayne Johnson. ¿Se llama así? Sí, creo que sí. Bueno, este señor que hace lo de Viaje al centro de la Tierra, que está con el que hace de Pita en los Juegos del Hambre, Ujú. pues sí que creo que hablan en un momento del Triángulo de las Bermudas y es justo eso, viaje al centro de la Tierra y es como un núcleo que no sé si es algo relacionado con la gravedad, pero sí que como que parece que... Hay algo que atrapa. Sí, no sé. A ver, al final también el mar, aunque cuando hay mucha profundidad, tú dejas de flotar en algún punto. Sí, yo no sé eso cómo va. No sé cómo va. A mí eso no... Entonces, no sé. A ver, hay un momento en el que obviamente pierden la cobertura, se caen y a ver, tú toda esa caída, ya estás tú, has perdido el conocimiento y de todo, es decir, tú cuando ya chocas con el agua, tú ya estás Es cao. que, claro, eso es lo que cuando... Pero pasa también de cualquier accidente aéreo. Claro, pero a ver, la bajada tan rápida, Y el chocar contra una superficie, que es como chocar contra El suelo. un suelo, sí. es que es peor, ¿eh? Sí, pero que incluso ya cuando has chocado al suelo, si has bajado de tanta altura, ya has perdido el conocimiento. Sí. O sea, esto no son 20 metros en los que tú te tiras y No. te puedes Es- matar. No, es... Pues es no sé, imposible. me parece súper curioso, la verdad.
Y luego también es que en esta misma zona, Sí. uno de los problemas es que hay muchos arrecifes y bancos que al final, si vas en barco, es más probable que te choques Claro. y que tengas algún accidente. Claro, pues, pero, claro, será un típico arrecife, Sí. joder, pues no sé, pero claro, ha ido gente ahí en barco, o sea, ahí se pierden barcos, aviones, se pierde todo. Pero Todo lo que va allí fíjate que desaparece. eso sí que me deja como más tal, porque sí que puedo entender más que un avión tenga un problema, pero un barco, Es que un barco... A Pues- ver, luego voy a daros un caso, que ese fue muy, vale. muy curioso. o sea, lo digo porque Pero- o sea, un avión sí que puede perder su estabilidad Sí. y dejar de volar. Ya, pero un barco se choca contra un arrecife y se acabó. Sí, pero yo digo no o sea, sin chocar con un arrecife, en plan. Un barco que pueda Es que- cruzar las Bermudas. Es imposible. A ver, son muchos kilómetros, pero Y son Cristóbal muchas Colón cosas que pasan ahí. no dices que detectó que en esa zona. Pero porque yo creo que realmente no llegó a entrar, sino pasó por al lado. No sé, a ver, obviamente, si es un triángulo tampoco es lo mismo. Cruzar el piquito, Que, claro, que cruzar todo el centro. claro, no sé. Pues ahora cuando cuentes el caso, entonces me espero a eso. Sí. Vale, luego ya hago las preguntas. Vale. Bueno, voy a contar ahora uno de los casos más curiosos que está un poco relacionado con los barcos, ¿vale? Vale. Y ese es el famoso caso del Witchcraft, ¿vale? Vale. Que era una embarcación que, bueno, pues el 22 de... Voy a contarlo así como una historia, Vale. porque venga. creo que puede ser Interesante. Entonces, bueno, el 22 de diciembre de 1967, Dan Burak, de 42 años, y el padre Patrick Horgan, sacerdote de la Iglesia Católica de St. George, en Florida, de 55 años, decidieron ir con el Witchcraft, un crucero de lujo de 7 metros que era propiedad de Dan Burak, a ver las luces navideñas de Miami desde el mar, Uy, vale. ¿vale? Vida rica. Sí. Este crucero era imposible de romperse. Imposible. Pero eso, ¿quién lo decía? Se dice que era imposible de vale. romper. Vale. ¿Vale? No sé. Es algo que es de los pocos que era imposible de romperse. Vale. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que a las 9 de la noche, a 1,5 kilómetros de la costa, la Guardia Costera recibe una llamada. Nos hemos chocado con algo. No sabemos qué es, estamos bien, pero no tenemos cómo volver, porque no funcionan las hélices del barco. Vale. La Guardia Costera, A 1,5 kilómetros. a 1,5 kilómetros, es decir, al lado Sí, porque no es de la mucho. costa. Vale. 19 minutos tarda la Guardia Costera en llegar hacia el punto que habían marcado, vale. donde ellos estaban. Y no les encuentran, no encuentran nada, ni un resto, ni un trozo de barco, nada, Vale. todo vacío. Era por la noche, ¿no? De todos modos. Claro, era de noche. Vale. Aún así, se pasan 2 días, se recorren 400 kilómetros, más de 400 kilómetros, y no encuentran nada, ni un rastro de la embarcación, ni de ellos, de absolutamente nada. El barco había desaparecido en tan solo menos de 20 minutos. Literalmente. Y además que habían chocado con algo. Con algo. Igual se estaría hundiendo, pero no es como... y Pero, dieron ellos, pero aviso. él estaba muy tranquilo porque dijo, oye, mira, nos hemos chocado con algo, pero estamos bien. El barco flota porque era un barco que no podía romperse. Era insumergible. Nos hemos chocado con algo, estamos bien. Es que ese era el mensaje. No nos hemos chocado, está entrando agua. Pero qué raro. Lo único y que no en podemos 20 hacer es volver. minutos O sea, nada, ni rastro. ¿Y qué pasó? Ah, que ahí acaba la No se historia. sabe, no se sabe. Ahí Anda. acaba la historia. Pero yo creía que iba a haber una hipótesis. No, porque realmente no tiene explicación que en 20 minutos un barco que era insumergible Sí. desaparezca. Pero a ver si siguen vivos. ¿O sabían quiénes eran? Claro, Porque- se sabía quién eran. Y no han aparecido. No han aparecido. Porque digo, igual, yo qué sé. No sé, No, me no parece han raro, aparecido. pero es muy raro eso, porque incluso si tú chocas en 1,5 kilómetros de la costa, incluso aunque se hubiera hundido el barco, Se ve. bueno, estaría ahí. En plan, a Claro. día de hoy lo hubieran encontrado al fondo. Porque a 1,5 kilómetros, ¿cuánta profundidad puede haber?
A ver, depende mucho del lugar. Ten en cuenta que aquí hay mucha profundidad. Entonces ahí a lo mejor había muchos kilómetros ya, ¿eh? Uy. Pero aún así, que se hunda tan rápido y que no quede nada. A ver, tampoco puede Siendo ser algo muchos que no puede kilómetros, flotar. porque luego voy a Siendo contar algo una que cosa. que solo flota. Un barco que no Ya. se hunde. Pues ni idea, pero tampoco puede estar tan hundido, porque ya el Titanic se considera que está muy sumergido y no llega a estar a 4.000 metros por debajo, está a 3.800 metros bajo agua. Ya, pero es que este barco era insumergible. Claro, pero que incluso aunque estuviera Es hundido que no puede tan estar profundo. Claro, que porque al el final se Titanic encontraría. es uno de los es que no sé, creo que hay otro más del Titanic que está un poco Sí. por debajo, pero que de por sí ya me parece raro porque a 1,5 kilómetros de la costa, vale, sé que son aguas profundas, pero el Titanic creo que estaba en pleno océano. Bueno, no sé dónde estaba, Sí. pero ¿no? No sé, y bueno, claro, supongo que como has dicho que estaba ahí cerca de Miami, está como en esa ubicación del Claro, Triángulo de las está en el Bermudas. Triángulo de las Bermudas. Y desapareció ahí. Y no se sabe nada. No se sabe nada. No se supo Eso nada más me- de ese empresario ni Eso del me sacerdote. parece más... Bueno, que también te digo el sacerdote y todo ahí, de verdad. Porque eran muy amigos y entonces decidieron, oye, vamos a ver las luces de Navidad Bueno. desde el mar. Un poco una historia también rara de por sí, pero bueno, A ver si... cada uno... Supongo que querían decir, a ver, siempre la vemos en tierra, vamos a ver cómo se ve desde el mar Qué con raro. toda la oscuridad alrededor. Qué raro. Y pues, entonces, alrededor del Triángulo de las Bermudas hay muchas leyendas Ah, vale. Bueno, claro. y teorías Vale. ya fundamentadas. De qué puede estar pasando. Claro, exactamente. Vale. Entonces, las típicas leyendas es que hay monstruos submarinos ahí, es decir, pulpos Ay, madre. de no sé cuántos metros o otro tipo de animales, Vale. criaturas que no conocemos y que nunca hemos visto, que eso es cierto, Eso es cierto. que Yo- el ser humano no ha bajado a muchísima profundidad. Yo Entonces, hay luego voy a cosas hablar que de no eso. sabemos. Exacto, yo luego voy a hablar de eso y voy a dar Vale. datos concretos de cuántas especies podemos no estar sabiendo que existen ahora mismo. Y Qué cosas miedo. así. Sí, la verdad. Después de esto nadie va a querer ir a la playa. Nadie va a querer, la verdad. O sea, si ya me da miedo de aquí a 100 metros, como que... Ya. No. Pues, ¿y cuáles son las teorías? Lo que Ya, tú al ya. principio decías de un agujero negro, esa es ¿Sí? otra teoría. Lo que pasa es que no es probable porque un agujero negro se traga todo lo que hay alrededor. Claro, Entonces, si se tragaría absolutamente todo. claro. Entonces es un poco Además, imposible. como que el ser humano sí que ha detectado, ¿no? Si no me equivoco, agujeros negros en según qué partes de la galaxia. Sí que ha detectado la existencia de agujeros negros. Entonces yo creo que sí que Claro. sería capaz de detectar si Sí, ahí hay uno. hubiera uno en nuestro propio planeta, digo yo. Ya, No- pero no sé también, si- no. como es un lugar que nadie conoce realmente. Pero estamos pudiendo irnos hasta el espacio y hasta otras galaxias y sabemos Ya. que después en nuestra galaxia hay 500.000 más y le hemos puesto nombre a muchas como para no saber que en nuestro propio planeta hay un agujero negro. Esa opción no me gusta. Vamos a otra. A ver, estos son leyendas. Claro, Ya leyendas. luego voy a contar las teorías más Vale. que la gente, por la que los científicos dicen, tiene que Claro. ser una de estas. Porque las leyendas son de Son gente leyendas, random. son Vale. cosas que tú siempre te crees, porque otra de ellas es los ovnis, los alienígenas, que siempre salen en todos lados. Sí, pero ¿por qué actuarían ahí solo? Sí, los ovnis ahora con el apagón. También, Con el apagón de la semana pasada, todo era que algo había pasado, también había memes ya de los ovnis, en fin. Y lo último, la última leyenda, Ujú. es que está la superficie de la Atlántida. ¿Cómo? No me entero Vale. nada. La Atlántida, ¿Sí? la famosa Atlántida, pues que supuestamente está ahí. ¿Y qué sentido tiene? ¿Para que se hunda? A ver, porque se dice que la Atlántida se hundió. Bueno, La- no, que se cubrió de agua. Sí, en Viaje al centro de la Tierra lo dicen. Que Entonces que todo ese está tema- ahí. Sí, justo. pero podrá ser lo que tú quieras y que esté ahí al bajo, pero ¿qué sentido? O sea, se hundió por un fenómeno que ocurriría. Hmm. Como muchos de los continentes en los que vivimos surgen de la colisión de placas tectónicas que sumergieron y crearon tierra. Entonces, lo que me refiero es que habría un fenómeno que haría que se hundiera, pero eso no quiere decir porque el barco se cae. O sea, porque el avión se cae o porque el barco se hunde. A ver, el barco, pues porque choca con algo de la Atlántida. Vale, el barco lo puede entender por choques. Pero por eso, es una leyenda. Ya.
Pero también que todo barco se choque me parece raro. Es que a mí tampoco me parece tan raro. O sea, sí, Las se puede hélices chocar. son muy... Por ejemplo, estos años, muchos barcos han perdido el control allí, Sí, aquí en eso sí. España, por animales que Sí, juegan. sí, por chocar, o sea, por eso sí que podría ser, pero también te digo, o sea, me parecen pocas personas las que han salido de ahí para contar lo que ha pasado. Entiendo que no mucha gente se quiere adentrar, pero es verdad como que sí que puedo entender más que los aviones, por algún fenómeno que hay ahí Sí, de que de que pase. esté desimantado, como tú has dicho, no entiendo Sí. muy bien de cómo va ese proceso, pero que haga que caiga el avión, pero no sé. No sé, no te puedo decir. ¿O qué secreto hay en las personas que volvieron? ¿No estarán investigando eso? ¿Que por qué volvieron? Porque ¿Qué ya, tenían ellas para volver, para volver? ¿Qué tenían sus aviones, sus barcos en lo que volvieran? ya no se ¿Volvieron sabe. traumatizados? ¿Vieron algo? Es decir, porque si tú vuelves del Triángulo de las Bermudas, tú vienes normal, en plan, yo he ido y he vuelto. Ya, Me he pero... perdido un poco y luego seguí tirando hasta que salí del triángulo. Es lo único que puede pasar si tú estás así y por aquí te sales, Sí, para los que no escuchan por la puntita. por la punta O cualquiera de uno de los los triángulos, pues lo único que tienes una vez dentro, yo creo que ya, si no te orientas ni para un lado ni para otro, si sabes que entraste por el sur, pues Ya, intentar pero si tú atravesar. ahí dentro pierdes... Es que, a ver, vale, Sí. la realidad... Ahora voy a decir la realidad. Ah, vale. Porque está un poco relacionado. Están errores de cálculo, Sí. de posición, de dónde se encuentran realmente. Creo que a mí eso también me parece como un poco, no difícil, pero con o sea, tantas veces que ha debido cruzar un barco por ahí, que no lo calculen tan bien, no lo entiendo. Claro, pero eso está relacionado con las variaciones magnéticas y niebla electrónica. Que es lo que que hablaba antes, que es de Cristóbal Colón, de los dos supervivientes, Vale. que la brújula no funciona. Claro, sí, sí. O sea, Y que hay un ningún punto sistema para saber exactamente dónde está localizado funciona. Ya. Entonces, pues pueden haber muchos errores de cálculo. Sí, porque tampoco hay nada para orientarte como que sepas que hay como una montañita que se ve por ahí al fondo y dices, ah, vale, estoy cruzando por aquí, ¿no? Porque claro, como es todo agua. Claro, y por ejemplo, los dos supervivientes, lo que ellos dicen es que ellos se chocaron contra una nube, contra una niebla espesa. No saben qué ¿Rollo era. tormenta eléctrica? ¿O qué? Sí, como que chocaron contra una niebla espesa. Y ya está. Y entonces, pues que al final eso les hizo... Pero volvieron. Sí, menos mal. Pero volvieron. Volvieron. ¿Qué De hicieron? los pocos que hice. No se sabe. Es que ¿Qué no, hay harían? cosas que no. Luego, cuestiones meteorológicas, que está un poco relacionado, pues eso, tifones, tormentas. Que eso es súper curioso, pero porque sí, igual que en Estados Unidos pasa todo esto de los huracanes, que vienen y van, sí que podría haber un punto de la Tierra que hace que las condiciones meteorológicas hagan que haya un tifón o algo así constante. Ya, Eso está... es posible. Podría ser, pero como que me cuesta creer que haya un punto en el que siempre haya como algo así. Yo es que creo mucho en esas cosas y que seguro que hay lugares que son así. Luego, explosiones de metano, Pero que pueden influir. Ah, sí. pues ni idea. Como que hay explosiones de metano. Y la última, Sí. que esto explicaría mucho los barcos, Vale. que hay hay agujeros azules. Agujeros azules son unas grutas gigantes que se forman y en el mar y que crean fuertes corrientes. A ver, eso lo podría entender, las corrientes, que al final te pierden y te arrastran, o sea que... Claro, y que pueden destrozarte. También entiendo que muchas veces, por lo que los barcos se han destruido y la gente, pues eso, pues ha muerto y tal, es en lugares en los que hay como olas muy grandes que tiran el barco, entonces tampoco sabemos si es justo un punto en el que está como el mar súper revuelto o lo que sea y... Claro, yo creo que es un punto en el que se juntan, que no van bien las brújulas ni nada, que hay lo que tú dices, muchas corrientes, Tifones tifones, olas muy grandes, es decir, todo lo que puede influir en barcos, pero también en aviones. Podría ser, sí. Y pues eso, ya no tengo nada más que contar del Triángulo de las Ya, Bermudas. ahí se queda el misterio del Triángulo Sí. de las Bermudas. Ahí se queda el misterio sin resolver, que algún día yo quiero creer que
antes de morirnos. Sí, a mí me gustaría. Sabremos realmente qué pasa ahí. A mí me entra mucha curiosidad de esas cosas y que al menos haya una explicación lógica, porque incluso que me digan que es un lugar en el que hay un montón de tifones y de cosas así, ya me sorprendería. Sí, porque no es algo normal. No es algo normal. Sí, sí, pues muy interesante. Me ha gustado. Vale. Yo ahora traigo, después del Triángulo de las Bermudas, un punto que también me parecía muy curioso. Es verdad que no tiene esos misterios como tal de casos que hayan pasado, pero para mí sí que es algo bastante interesante y tiene que ver un poco con lo de la cubierta marina que hemos hablado. Y el punto es el foso de las Marianas. Vale, el foso de las Marianas lo que es realmente una gran depresión que hay en el suelo marino. Entonces, básicamente se dice que surge del choque de dos placas. Sí. Y hace que una, la que es como más pesada, se sumerja debajo de la otra. Y entonces eso hizo que hubiera una gran gruta como pasa en muchos sitios, pero que esta Sí. es muy, muy profunda. Entonces, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en el Pacífico Occidental, que básicamente, por situar así que la gente sepa más dónde está cerca de Filipinas y Taiwán. Vamos, podemos estar tranquilos, chicos. Claro, está Taiwán y Filipinas, que sabéis que así son pequeñitas, pues está como al lado derecho. Sí. Y desde los mapas y desde arriba se ve un montón porque es típico hueco de película de miedo, sí, que te causa el impacto. Es decir, Ostras, sí. típico que tú ves, es así como súper azulito y de repente un azul muy oscuro, Sí. pues se puede notar muy bien la diferencia. Y, ojo, es el punto más profundo de toda la Tierra. De toda la Tierra. De toda la Tierra. Lo he cogido porque es el punto más profundo que existe en el mundo. Y no se sabe cuánto es. Sí, ahora voy a decir el dato. Vale. De hondo son, de normal, 10.902 kilómetros a 10.929 bueno, Claro, perdón, ese metros. Ah, Metros. Es decir, sería como 10 kilómetros hacia abajo. vale. Vale. Que puedes decir, bueno, yo creo que eran más kilómetros, Claro, pero al yo final también. vienen siendo, pues a mí me ponía que era metros. Yo creo que eso no puede ser, ¿eh? Voy a buscarlo. Es que 10 kilómetros es poco, ¿eh? Yo creo que no, mira. Bueno, lo hemos confirmado, porque digo, ya igual le estoy dando datos que no son y no queríamos. Pero sí, son casi 11.000, o sea, metros bajo el mar, que serían 11 kilómetros. Vale. Concretamente hay un punto, por eso he dicho que de normal es como entre ese rango, porque hay un punto concreto que es más profundo y lo separan de la fosa de las Marianas porque es parte, pero es como la parte más aterradora y se llama el abismo de Challenger. ¿Vale? El abismo tiene 11.034, es decir, son unos metros más, Sí. pero es justo el punto más hondo. Sí. Vale, para que sepáis y seáis conscientes un poco de la profundidad, realmente el Titanic, lo hemos comentado antes, es como a 3.800 metros de profundidad, está, ¿cómo se dice? Posicionado a Sí. esa altura, pero el propio Everest, que cuesta mucho subirlo y que la gente habla mucho de Sí, y que se dice como que es mucha altura. muy duro, pues el Everest tiene 8.848 metros, es decir, que cabría todo el Everest dentro y todavía quedarían casi 3 kilómetros por debajo. Madre mía. Vale, entonces, es verdad que yo también cuando vi los 10.000 dije, "Ay, pues no me parece tanto", pero, Claro, si lo comparas con... claro, pero es verdad que no es tanto el hondo, que también, sino lo que mide de largo y de ancho. Es decir, de largo, si lo ves desde arriba, son 2.500 kilómetros. 2.000 kilómetros. 2.500 kilómetros. Eso es muchísimo. Es muchísimo. Es una, no sé decirlo, pero una región entera. Es como no sé cómo explicar, iba a decir una hectárea, pero no. Es una masa entera gigante. 2.500 kilómetros y 70 kilómetros de ancho. Que también, Que tampoco también son es mucho. pocos. Es una gruta, si os dais cuenta, muy... O sea, Claro 2000 que entre el ancho, entre la longitud, el ancho y la ¿cuánto? profundidad, es una gruta, o sea, de 2.500 kilómetros de largo. O sea, Madre sería mía, como qué miedo. una franja así, muy larga. Estos serían los 2.500, 70 y luego 11.000 kilómetros de profundidad.
Entonces, claro, es el punto más lejano de la Tierra que se sepa. Y esto es importante porque, claro, se han hecho expediciones. Ahí sí se puede. Se han hecho. Entonces, yo voy a hablar si alguien ha llegado hasta las profundidades y por qué se sabe cuál es el punto final. Es decir, Claro, ¿cuándo termina ¿cuál eso? es el fondo? Porque, no sé si lo sabéis, pero a 300 metros de profundidad la luz apenas ya se ve. A 300 metros, estamos hablando de 11 kilómetros. Es que... Es negro. Qué miedo. Que a mí me da mucho miedo porque yo ya tengo mucha talasofobia. Si veo el mar un poco turbio, como para estar a 11.000 kilómetros bajo el agua. También hay que decir que hay mucha, mucha presión. Claro, y al final una persona no puede bajar tanto. Una persona no puede sobrevivir a ese tipo de presión y además el agua está a punto de congelación. Está entre, ese término se llama así, está entre 1 y 4 grados y depende del punto de 1 a 2 grados. Según te vas adentrando más, está pues, mucho más fría. Entonces, vale, en 1984 ya se consiguió hacer... Hace poco relativamente, sí. Se consiguió ya hacer las primeras como un poco expediciones, porque querían ver qué hay ahí. Al final es una fosa que... ¿Qué criaturas puede haber? Porque la cubierta marina conocida, ¿no? Se dice que solo sabemos un 5% del océano. Es decir, eso es muy poco, ¿eh? National Geographic confirma, y muchas páginas de estas que he estado mirando, pero como así para que suene una página conocida, el 95% es desconocido. Y es muy curioso porque 2/3 del planeta son agua. Claro, que realmente no conocemos el planeta. Claro, 2/3 del planeta es agua. Entonces, solo 1/3 es tierra, y de por sí de tierra también hay zonas como que se dicen que no sabemos, pues islas que están un poco perdidas. Pero si 2/3 de la cubierta, o sea, de la tierra está formado por agua, y solo sabemos un 5%, ¿qué puede haber en el otro 95%? Es verdad que una de ellas, por ejemplo, es el Triángulo de las Bermudas. No se sabe qué puede haber. Y con eso viene que no sabemos qué puede haber debajo del agua. Claro, porque... el humano no llega. Los animales... Exactamente. No me acuerdo cómo se llama ese animal. Pero que emite luz. El pez bombilla. Ese. Que es que también lo llaman pez diablo, que es el que sale en Nemo. Y es el que tiene una fuente de alimentación propia y hace que aquí cuelgue como una especie de antena. Como de su cabeza y parece un poco una piraña, un poco con los dientes así. O la imagen que tenemos de la piraña. Y ese pez, de por sí, he buscado si forma parte de la fosa de las Marianas. Podría vivir, pero no es un pez habitual de esa zona. Por lo tanto, ahí no estaría. Es decir, que ahí hay peces... Hay peces propios. Que no conocemos. Claro, es decir, el pez bombilla sí que sé que... Bueno, hace poco hubo un revuelo porque salió uno como a la superficie y sabían que algo tenía que estar mal. Porque vive a mucha profundidad. Y no sé si dijeron que sí que está como a 3.000 metros de profundidad. Claro, además en... Sí, hace poco. ¿En Canarias? Sí, no sé dónde fue, sí, pero no hace mucho. Y eso, en Canarias sí no hace mucho. Vale, pero estamos hablando de 3.000 metros por debajo del agua, pero no a 11.000. Claro, es que 11.000... ¿Qué puede haber? Pero ya no es los peces pequeños que suponemos que hay, pero ¿qué criaturas grandes puede haber? ¡Hay! Vale, entonces yo voy a empezar un poco contando las primeras expediciones. Vale. Y es que en 1984 un navío oceanográfico japonés estudió el fondo con una técnica que se llama sonar, que es básicamente la propagación de sonido bajo el agua, y la propagación de ondas permite detectar los objetos sumergidos, entre otras cosas. Vale. Entonces se hacen una idea de, por eso el abismo de Challenger, que es ese punto. Pero el abismo nadie ha conseguido llegar. Hombre, es que es imposible. Se detecta eso, pero sí que hay gente que ha estado muy cerca. Muy cerca. Es decir, bueno, para empezar, la presión es 1.095 veces mayor que de la superficie. Claro, 1.095 ¿qué pasa veces. con tus oídos? No, o sea, tú tienes... Mueren. Incluso los barcos tienen que estar capacitados porque un mínimo, es decir, no tardas, o sea, tardas en bajar. Vale, pues 1.095 veces la presión, o sea, es mayor que en la superficie. Vale.
Entonces eso, en un navío oceanográfico consiguió ya saber un poco dónde estaba, más o menos. Pero porque a mí me causa mucha curiosidad y porque yo conozco la fosa de las Marianas, vale. James Cameron, director de Avatar, sabemos que le gusta mucho el agua, sobre todo ahora con Sí, esta con película la nueva, segunda. pues es una de las pocas personas que ha bajado a la fosa de las Marianas. ¿Pero cuántos metros? Y bajó, descendió durante 8 horas 8 horas. Es a que 10.898 metros de profundidad en solitario con el Deep Sea Challenge, su Challenger, su propio sumergible. Sabemos que es una persona que tiene mucho poder, tiene mucho dinero. Y parece ser que le gustan mucho estas cosas y es una persona que sí que parece que tiene conocimiento de estos temas. No es cualquier loco, que también. Pero más de 10.000 metros 10.898. solo. Es decir, no ha llegado al abismo de Challenger, que eran 11.300 Pero algo. por poco. Pero por poco. Entonces se sumergió, pero el abismo es un punto muy concreto. Hay varios puntos, como el abismo de Challenger, que se conocen como puntos concretos. Hay varios puntos que se llaman con un nombre determinado. El abismo de tal, el abismo de no sé qué. Entonces, el problema es que tú cuando empiezas a sumergir no caes recto. Y no todo el mundo cae en el mismo lugar. Entonces, James Cameron cayó a 10.898 metros. Sí. Que era lo que quería, en parte. Y entonces se convirtió de este modo en la primera persona en descender en solitario al punto más bajo de la Tierra. Que no era el más bajo, pero las Fosa Marianas. Sí. De por sí se considera el punto más profundo de la Tierra. Vale, ¿cuál es el último récord? Bueno, ya antes había bajado un ruso y más gente así, pero el récord lo establece James Cameron, especialmente en solitario, y el último récord se establece en 2020 por un submarino chino que alcanzó los 10.909. Vamos, solo 11 metros más que James Cameron. Y estableció el récord del país, es decir, de China. Pero se dice que el submarino iba sin tripulación, es decir, no iba como James Cameron alguien ahí dentro. Que tiene mucho mérito bajar tú solo. Exactamente, y con todo lo que... Sí, ponía que consigo. James Cameron puso varios paneles de LED que aguantarían. Creo que tienen la típica... ¿Cómo se dice en ¿La los barcos? presión? ¿El qué? ¿La presión en los oídos? La presión es que lo estuve viendo y el submarino no se creó en un año. Se creó en mucho tiempo y viendo cómo había logrado bajar las otras personas. Claro, Porque como antes ir de James aplicando... Cameron, claro, al final, incluso el primer aparato que detecta el abismo de Challenger ya consiguió salir bien. Sí. Entonces ya son 20 años. Al final, James Cameron, no, o sea, no sé si lo hizo en 2000... Decía hace poco que había hecho una década. Entonces no sé si en 2015, 2016, pero vamos, que ya eran 30 años después de la primera... Y no vio ningún animal. Cuentan Extraño. varias cosas las personas que bajan. Vale. Hay gente que cree ver un pez plano, cosa que sorprende porque los investigadores dicen que un pez plano es raro que esté a tan baja profundidad. Pero ha habido varias sumersiones, un ruso y el primer japonés aseguran haberlo visto, entonces ya son 2 personas. Ya, que no es una aislada. Claro. Luego te voy a hablar de los peces que se han visto y que están detectados. Que Y estaban confirmados. algunos son, sí, y algunos son propios de ahí. Vale. Es decir, se ha visto ahí y ya. Básicamente, el primero de todos, que a mí me parece como más curioso, está a 8.000 metros de profundidad. Y se llama el pez caracol. Se llama el pez caracol porque parece una babosa un poco. Es translúcido, es rosita. ¿Pero flota? ¿O va...? Tiene como una cola de reptil. Como típico renacuajo. ¿Pero va por...? Eso no lo especificaban en ningún lado. Pero sí, en plan, decían que, o sea, no estaba en los arrecifes. Que también dicen que el ruso, cuando desciende, que creo que o el americano, que se llama Víctor Vescovo, un americano que bajó, sí que dice que él en cuanto cayó encima de unos arrecifes, no encima de arena. Y sí que hay como microorganismos, y eso se sabe que en todos lados hay microorganismos. Claro, eso sí. Y de hecho lo pone, mira. Bueno, está el pez caracol, conocido como también el rey del abismo, por este abismo de Challenger. Sí. Luego es capaz de soportar el peso de hasta 1.600 elefantes. Es decir, la presión que hay ahí, Claro. a esa altura, claro, no es... Equivale a... Claro, no, el pez encima, porque además es un pez así como súper babosa. Y luego también hay cerdos de mar, que son como así también peces como... Son como todos un poco blandiblue, por así decirlo.
Y luego xenofióforos, que son unos seres que parecen esponjas de mar, pero que son microorganismos. Vale. Pero ¿y todos esos podrían matarnos? Hace poco han detectado o sea, no eso, pero han detectado un virus que solo hay en la fosa de las Marianas. Por ejemplo, ese virus no se sabe cómo afectaría al ser humano, pero podría ser peligroso. Podría ser peligroso. Y luego, esto es lo que a mí me deja más shock, y es que se cree que hasta 750.000 especies marinas no han sido formalmente catalogadas por la ciencia. Es que son muchas, 750.000. Y a ver, ya lo dicen en muchos lados, en una de las claro, es que ahora ya se habla como muy normalizado porque lo que quieren ver es qué criaturas puede haber abajo, que el pez caracol ya está a 8.000. Claro, que hay a 11. Pero ya, no en los primeros metros, pero sí que en los primeros kilómetros, sí que se descubren calamares gigantes, que es el típico mito del kraken. Sí. Y el kraken, mucha gente lo que dice es que no tiene por qué ser un mito, porque al final sí que hay calamares que se han detectado que tienen muchos metros, en plan, uno de los que vieron en la fosa de las Marianas era de más de 15 metros. Entonces, el kraken no tendría por qué, y de hecho, como el megalodón, el tiburón grande, sí que se dice que, igual que en la época de la prehistoria estaban los dinosaurios, sí que podía haber un megalodón, ¿por qué no? Un tiburón Claro, muy sí. grande. Y, Que a lo mejor está ahí. no, ese tiburón no, pero Unos un parecidos. kraken no, pero, por ejemplo, sí que ha habido calamares de 15 metros. Y no son muchas personas las que han bajado a la fosa de las Marianas, y no justo en ese descenso tienen por qué verlo. Estamos hablando de que era una gruta, vale, de 11.000 metros, pero 2.500 kilómetros de largo y 70 kilómetros de ancho. James Cameron cogió en un punto y descendió. Sí. En el punto que se esperaba que chocara más tarde, con el punto de Challenger este. Pero estamos hablando de que la fosa de las Marianas tiene 12.500 kilómetros de largo. ¿Quién Claro te dice que en los otros kilómetros, claro, James Cameron bajó en un radio de igual 5 kilómetros? Sí. Claro que él ha visto lo que hay. Eso En un radio de cinco punto kilómetros, en un concreto. punto. Pero que no ha visto todo lo que hay en todas las Claro, en la porque él fosa. vio el pulpo. Él no lo vio. Por ejemplo, claro. Pero sí que Vio otras sí que otros seres. claro, sí que muchos han visto, o sea, él sí que dice que ha visto varias especies, y el problema de muchos de los que suben es que no saben qué especie es porque son desconocidas. Claro, La sí. mayoría de los que bajan tienen conocimiento de las especies marinas. Pero aún así, si es una especie que es única ahí, Exacto, no, si es que la mayoría suben que no saben solo cuál es. puedes describirla. La mayoría suben que no saben cuál es, y por eso te digo que el pez bombilla es lo de menos, porque es verdad que dicen que en la fosa de las Marianas no hay peces bombilla, pero los peces bombilla sí que están como a 3.000 metros de profundidad, creo recordar. Pero claro, tú imagínate. Y nada, básicamente, pues a día de hoy la fosa es como una parte protegida de Estados Unidos, se considera parte del Monumento Nacional Marino de la Fosa de las Marianas, y así como dato curioso se llama la Fosa de las Marianas por una reina que tuvimos nosotros, o una infanta. ¿En España? Sí, mira, se llama las Islas Marianas por la reina de España, Mariana de Austria, ¿Pero por qué? que reinó de 1634 a 1696 porque las Islas Marianas eran colonia española Ah, vale. en 1600. Claro, sí, Filipinas. Claro, entonces pues se conoce así, por eso digo la fosa de las Marianas, digo, y es de los Estados Unidos. Y pues nada, que básicamente pues todo esto puede resultar muy... O sea, a mí me parece muy curioso porque no sabemos qué puede haber, son 750.000 especies que se calcula que puede haber, y han calculado, sí que han encontrado muchas y han catalogado muchas, pero no se sabe. ¿Los kraken podrían existir? Pues igual no tan desmesurado como dicen. Pero ¿quién dice que sí? O sea, igual que existió el tiranosaurio Rex, que era muy alto. Claro, puede existir una criatura... Acuática. Es que, qué miedo realmente. De hecho, no hace tanto, bueno, hace una década, realmente detectaron unos sonidos que hasta hace poco no han sabido averiguar de qué eran. Porque... Son como los sonidos estos de los TikToks. Sí, creo que sí. Son esos sonidos. A ver, había como un... Escuchó el radar unos sonidos que no sabían de qué eran, pero era como una llamada. Entonces querían saber, y venía del fondo de las Marianas, o de cerca. No se sabe muy bien porque se quita el volumen, o sea, como que Claro. el volumen se propaga, bueno, como se diga, las ondas, todo Sí, esto. que en el mar al final todo suena más. Y al final dicen que hicieron como más de 200.000 grabaciones y la compararon
con varias bases de datos de otros animales marinos. Y al final se descubrió que es un tipo de ballena, no la habitual, es una que es muy alargada, y es un llamamiento que hacen, y es verdad que dicen que alrededor de la fosa de las Marianas sí que se han visto como más de 50 ballenas de ese tipo, entonces puede ser. Pero hay veces que escuchan ruidos y no saben de qué viene. Entonces, claro, no sé. Claro, puede ser como una ballena, pero 1000 veces más grande. Podría serlo. Al final es lo que digo, la gente que ha bajado ha caído en un punto. Pero igual en ese momento no pasaba por ahí un calamar o algo. Y además, a tanta distancia bajo la superficie, solo se ve negro. Entonces tienen que tener paneles, que es lo que James Cameron ha dicho que puso, Claro. pero no son tan potentes. Tú ves un radio cercano, pero tú no ves más allá de 1 kilómetro. Justo no. Por la escotilla se llama, ¿no? O por Sí, la escotilla. Pues por la que tengan. Que también te digo, qué miedo bajar 8 horas tú solo. Es que 8 horas, Ay, ¿qué Dios. haces en 8 horas? Y Te luego, pones a... Llega un punto en el que te cansas Además- y que te marearías de ver. ¿y quién va negro. por ti? O sea, ¿quién va por ti si a ti te pasa algo? Y el James Cameron es que está fatal. Por eso luego hizo Avatar, ¿no? Por eso digo que hacer Avatar es lo mínimo. Es lo mínimo. Pero aún así, es que claro, es lo que hablábamos antes. Hay mucho de la Tierra que no conocemos. Un 95%. Bueno, no, eso de la cubierta marina. Claro, sí, pero de la Tierra también como tal. De la Tierra, que se supone que es un tercio del planeta es Tierra, también se sabe También que hay mucho zonas que no. Claro, hay muchas zonas que no conocemos. Y se sabe que en el Amazonas hay tribus desconocidas y de todo que no se han explorado porque son tribus que son caníbales y Claro, todo que eso. son muy peligrosas. Sí, y que están protegidas, de hecho. Entonces es increíble como nosotros creemos que conocemos gran parte y realmente no conocemos nada. No conocemos nada. A mí eso es lo que me ha dado miedo de esto. Claro, de qué puede ¿Qué puede pasar. haber? ¿Qué puede pasar y qué puede haber? Porque el Triángulo de las Bermudas también puede ser por algo de ¿qué hay? En plan, en ese fondo ¿qué hay? También es una zona profunda. Claro, ¿qué hay ahí para que nadie sepa qué pasa? Claro. Porque se han hecho 1000 investigaciones igual que... Que puede ser Pero algo más nadie físico. sabe Sí. qué pasa ahí. Claro, puede ser algo más físico, pero más científico, pero desde luego en la fosa de las Marianas no es que pase algo, pero es sí. un punto súper curioso, me parece a mí. Y sí, o sea, se detectan ruidos y de todo y en algún punto se sabrá, pero son muchos kilómetros y hay puntos que han conocido como abismos, pero no pueden llegar a todos. Así que... Qué miedo. Bueno, chicos, Pues esos no son- vamos a ir allí al abismo de las Marianas. No nos vamos a acercar por si acaso. No nos vamos por si a- de repente viene un pulpo Exactamente. como de piratas de Caribe a Caribe. comernos. No, a mí me da mucho miedo, así que bueno, pues esos son los puntos más, como hemos dicho al principio, los puntos más misteriosos de la Tierra. Sí, bueno, 2, porque hay muchos. Hay muchos, pero bueno, esos Y dos también eran incluso bastante... en propia tierra, Sí, de bosques. exacto. Pero bueno, esos 2 puntos así que van relacionados un poco con el mar y que demuestran que no sabemos nada. Mm. Así Y que... que queda mucho por investigar. Exactamente. Y bueno, pues pues esto ya sí que... este ha sido el episodio de esta semana. Sí. Esperamos que os haya gustado mucho y bueno, Que es... esperamos escuchar historias, si sabéis alguna... si alguien sabe algo relacionado... Sí, también os meteríais 8 horas en un submarino Si sabéis de algún otro punto interesante que igual podamos hablar en un futuro. y que os gustaría escuchar un poco más Y o conocer. pues hasta aquí el programa de hoy. Sí, nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales, como las de la Las última de la última en Spotify, YouTube, Instagram y TikTok. y TikTok. Y ya estaría. Y bueno, pues esta ya sí que es la última. Y ahora sí que nos vamos. Adiós. Chao.